Está toda mi familia. Mi Guayas no los cambiaría por nada. Lo que más me gusta del Guayas es ver el talento de las personas. A mi Guayas no lo cambio por nada. Ese orgullo guayasense está presente en cada uno de sus rostros. ¡Ya niñado! ¡Subir al bus con elevador! Este es nuestro trabajo. Hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Bienvenidos todos, ¿cómo están? Muy buenos días, yo soy Anderson Boscan, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es jueves 12 de diciembre del año del Señor 2019. Agradecimiento especial a quienes se conecten ya a la señal de La Posta y a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Los cito de memoria, pero con cariño. Por supuesto que el gobierno del Guayas, la ATM de Guayaquil y Seguro Sucre, así como Azúcar Valdés, porque detrás de cada uno de estos sobrecitos de azúcar se esconden 180.000 plazas de trabajo, es decir, 180.000 familias que dependen de esta actividad. Un agradecimiento para Six Rentacar, que permite que nos movilicemos con comodidad y seguridad por Quito y Guayaquil, y por supuesto para El Escalón, que es mi casa en Guayaquil, en el corazón de Urdesa. Cumplidas las cuotas comerciales, vamos a hacer una rápida revisión de los hechos. Esto es En Caliente. A ver, en caliente, doña Sofía Espín aparece. No es que haya vuelto al país después de andar prófuga y haber perdido la curul en la Asamblea Nacional en representación de Revolución Ciudadana y haber sido desestimada la acusación fiscal en su contra por fraude procesal, que era el delito por el que se le buscaba alguna responsabilidad. Su abogado ha dicho que están buscando la forma de que Sofía Espín regrese al país. Recordemos que Sofía Espín es destituida como asambleísta porque se suponía que la señora había estado de pillina tratando de fraguar pruebas en un caso que ha sido muy mal llevado por la Fiscalía General. La doctora Diana Salazar ha acusado veladamente a una de sus antecesoras, la doctora Ruth Palacios, de haber llevado tan mal la causa que era imposible continuarla y defenderla en una etapa probatoria de juicio. Así que finalmente los abogados de Sofía Espín, de forma justa creo yo, están buscando que la señora regrese al país y se reincorpore al Parlamento, a la Asamblea Nacional, de donde fue expulsada casi que a patadas en el trasero. Mientras todo esto sucede, y también como consecuencia de una decisión de la Asamblea Nacional tras aprobarse la Ley Económica con Carácter Urgente 2.0, el Fondo Monetario Internacional promete 500 milloncitos más para el Ecuador como un desembolso, un premio, un aguinaldo, un 13º que le cae al Ecuador del cielo, y le dice: bien muchachos, han hecho alguito, esto nos da una buena señal, tengan 500 milloncitos, ahora sí, vamos a las reformas más profundas y estructurales. La popularidad de Lenín Moreno en picada. Sedatos, algo les comentaba ayer, anuncia un presidente con una aprobación por debajo del 20%, zona peligrosa para cualquier gobierno democrático, una credibilidad por debajo del 20%, y esto es ya contando con una recuperación, porque en octubre llegó al suelo que ha tenido en aprobación y credibilidad por debajo del 10%, cerca del 8, algo, si la memoria no me engaña y me traiciona. ¿Cómo se sale entonces en un país en el que
no hay suficiente conciencia política para tener un acuerdo que genere gobernabilidad. No hay suficientes medidas económicas para tapar el principal problema de este país, que es el hueco fiscal. Y no hay suficiente tiempo para que el gobierno haga lo que no ha hecho en 2 años y medio, porque le quedan 18 meses. De esto y más conversamos esta mañana. Mi invitado es Aparicio Caicedo, de Fundación Ecuador Libre. Yo soy Anderson Boján en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos, los quiero más que si no los comparten. Bienvenido, Aparicio Caicedo. Bienvenido, Anderson, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, encantado de estar en la posta de nuevo y en este bonito Hotel Escalon que siempre me recuerda a mi niñez. Pues bienvenido siempre, esta es como mi casa, así que yo me siento Sí, este anfitrión barrio, aquí. yo era de Urdesa, pues entonces Eras por aquí rodaba, loco. Entonces me gusta venir acá. ¿Por dónde rueda el Ecuador? El Ecuador rueda por, a ver, eso es una pregunta bien interesante, rueda por la incertidumbre de un gobierno que tomó sus medidas tarde, de una clase política en gran parte que ha manifestado o ha demostrado que sigue siendo inmadura, por incapaz de llegar a acuerdos, con obvias excepciones, de la cual me siento muy orgulloso de estar cerca de una de ellas, que es Guillermo Lasso, pero creo que este Ecuador me recuerda a los 90, loco. O sea, Claro, yo sí me siento bien noventero. sí, ¿no? Es Sí. como que ya mismo va a salir Roxette, alguna cosa por ahí, Sí. va a tocar música, porque ahí es cierto que se murió la vocalista de Roxette, qué pena, pero me recuerda a ese Ecuador caníbal en que una derecha populista, una izquierda y los indígenas en una intransigencia total, cada uno en su relato, cada uno en su verdad, cada uno en su metro cuadrado, y con las redes sociales me parece que se magnifica, porque antes, bueno, porque tenías 1 o 2 medios o 3 medios que te daban una versión más o menos objetiva, más o menos subjetiva, pero había unas pocas versiones. Ahora cada uno vive en su verdad atrincherado. Claro. Lo de los indígenas me impresiona, siguen atrincherados en su verdad, ellos están en su intransigencia, en su mundo con hitos donde se puede salir adelante sin reducir lo que pasó ahora, que es el subsidio a los combustibles. Otros que se oponen al subsidio de los combustibles, como no hay plata para que funcione el Estado, se oponen luego a la deriva obvia, que es tener que subir un poco los impuestos, prefieren entregarnos al financiamiento externo que lo pagan las nuevas generaciones, nosotros dentro de 20 años, dentro de 5 años, dentro de 10 años. O sea, este país está, como dice un amigo mío, descuajeringado. Dices, hay una clase política incapaz de alcanzar acuerdos, salvo excepciones. Una de esas mencionas Guillermo Lasso. Sí. ¿De qué han servido los acuerdos a los que ha llegado Guillermo Lasso con el gobierno? Mira, más allá de que yo creo que ha sido muy importante el hecho de intentar tener un proyecto de país. Y Guillermo Lasso lo dejó muy claro, tenía una hoja de ruta muy clara en la que se puso a disposición del país. Y estás hablando de un gobierno que es encabezado por una persona que llegó con el auspicio de Alianza País. Una persona que llegó en muy dudosas situaciones en la campaña que tuvo que enfrentar Guillermo Lasso. Y Guillermo lo que le dijo es, mira, toma mi cooperación si esto es por el país. Y eso fue lo que hizo con el acuerdo legislativo. Que la situación política no dejó que eso derive en todo su potencial. Sí, es verdad, no ha servido tanto como uno hubiera querido, pero al menos demostró que hay un sector o una persona importante en este país que está dispuesto a poner el hombro más allá del oportunismo político del momento, que yo creo que ese oportunismo político de otros es leer mal al país, porque la gente hoy, por la inmediatez de las redes sociales, creo que se da cuenta de ese oportunismo político y se da cuenta de posturas auténticas donde tú pones el hombro y dices, bueno, vamos a ponernos de acuerdo aquí, ¿no? Pero te das cuenta que cuando te digo para qué ha servido ese acuerdo, te cuesta mucho irme concretamente a decir, De acuerdo. ha servido para esto, esto y esto. No o sea, ha ha servido en las formas No. para decir, bueno, hay sentimiento es verdad, democrático, hay... Es verdad. Si tú dices no llegó a buen puerto todos los planes que había, no pasó. Eso te lo digo bien claro. Ok. Pero creo que ha servido también
no ha cumplido sus objetivos por la coyuntura política, por el canibalismo de la asamblea, por la mediocridad de la asamblea, de gente que está más pendiente de lo que le grita la barra brava, porque es ese nivel, ¿no? Tú llevas barras bravas a la asamblea y los asambleístas te dicen, no, es que yo voté así porque tenía mucha presión o qué iban a decir las redes sociales. Lastimosamente no se ha dado, pero creo que al menos por primera vez hemos visto que puede florecer algo parecido a una colaboración entre oposición y gobierno sin dejar de ser oposición y sin dejar de ser gobierno, en la que digas, bueno, marquemos una hoja de ruta. Pero sí, tienes razón, lastimosamente no ha llegado a buen puerto todos los planes que existían en torno a ello. ¿No crees que debería romperse ese acuerdo legislativo? En la práctica ya quedó absolutamente inoperativo, digamos. O sea, ya no creo que exista hoy un pacto vigente, porque ya las cosas que se dan hoy día, las propuestas del gobierno que Guillermo puede apoyar en un momento dado, ya las hace por el país. O sea, más allá de que haya acuerdo, que no haya acuerdo, el último apoyo que le dio Guillermo a la reforma presentada por el gobierno que se acaba de aprobar fue ese el razonamiento, simplemente, mira, no se puede liberalizar los combustibles, los subsidios a los combustibles, porque hay unos criminales que te van y te incendian Quito. No se puede generar un acuerdo más general sobre una reforma integral que necesita este país, porque tienes un canibalismo político en la Asamblea. Entonces, por lo menos esto, que no es ideal, que sube impuestos, y eso a nadie le gusta que suban impuestos a los que más tienen, porque los que más tienen no son los que han causado esta crisis. Los que han causado esta crisis son los políticos, los caníbales políticos y los populistas. A nadie le gusta que los que más tienen ahorita tengan que pagar algo porque ellos no han causado. Pero, hermano, tienes que ahorita el Estado funcionar, tienes que recortar como están haciendo, tienes que recortar, pero tienen que funcionar ciertas cosas. Y tienes dos opciones. O cobras impuestos hoy, o te endeudas y pagan las nuevas generaciones mañana, o nosotros mismos mañana. ¿Cuál es la peor? Los impuestos los sacas mañana. Las deudas no. Y las deudas se te acumulan con intereses. Entonces, decía el socialcristianismo, no es verdad que hay una salida tan excluyente como la plantea Creo. Decía el socialcristianismo, no es verdad que las únicas opciones son deuda o impuestos. Hay otras opciones. Recorten verdaderamente el gasto público. Verdaderamente, siguen despilfarrando plata. Concesionen las empresas públicas que se pueden concesionar. Ahí hay 2.000, 3.000 millones según a qué ministro le preguntes. O sea, decía el socialcristianismo, hay opciones creativas que no comprometen el bolsillo de la gente. Mira, sobre todo esa los más posición es necesitados. maravillosa. Y vamos a poner nombres, ¿no? Jaime Nebot y Cintia Viteri, ¿no? Ellos se oponen a todo. Entonces, iba la medida más integral de este país, la medida clave para solucionar el problema fiscal de este país, era eliminar los subsidios a los combustibles. Eso era lo más racional, ¿sí? Un subsidio que favorece a los más ricos, a los contrabandistas, un subsidio que favorece a las mafias y a las personas que más tienen, y no a los más ricos de los más ricos, sino a gente como tú y como yo que tenemos un auto y ponemos gasolina. Pero bueno, esa era una medida responsable, esa era una medida que nos hubiera aliviado muchísimo, que no nos tuviera ahora teniendo que salir a tomar deuda, y se opusieron. Esa era la medida de fondo. Claro, luego puedes matizar, recorta acá, recorta aquí. Yo no voy a defender. No se opusieron, ¿no? Pidieron que fuera focalizada y socializada. Esa es la pelota cuadrada que estamos buscando hace 40 años, pues, Anderson. Claro, es fácil decirlo, no, que focalicen. Se pusieron del lado del populismo. Se pusieron del lado de quedo bien con la galería, no digo nada. Lo responsable en ese momento era apoyar más allá de cualquier consecuencia electoral que tenga el tema, porque este país lleva 40 años lastrado por ese tema. O sea, porque es un lastre. Sí. Eso es lo que nos lleva al FMI. El subsidio al combustible es lo que nos lleva al FMI. El subsidio al combustible es lo que nos lleva a endeudarnos, porque es una millonada. Entonces, si sacas eso de la ecuación, ese dinero se podría ir a pagar médicos, doctores y todas las cosas que necesita hoy el Estado. Yo estoy de acuerdo, yo soy liberal, Anderson, y tú me has visto. Yo favorezco la privatización de muchos sectores públicos, pero en este país tenemos una constitución hecha en el correísmo, que por cierto, Moreno era parte del correísmo, hecha cuando Moreno era vicepresidente, que impide que las joyas de la corona, las principales empresas de los sectores estratégicos, que son las que valen platita, sean privatizadas. Entonces, pero se puede concesionar la administración, que es una fórmula que ha inventado para
hacerle el quite a la Constitución, Anderson, ¿no? si tú tuvieras un billete y fueras un inversor, que puede ser, ¿ok? Tú te vas a ir de socio con el Estado ecuatoriano y el Estado ecuatoriano te puede cambiar las reglas del juego en cualquier momento. ¿Tú crees que alguien va a pagar mucho dinero por eso? Yo estoy de acuerdo. Si esa es la última alternativa, bien, pero eso va a demorar, Hay eso no es ofertas fácil. ya para comprar el Banco del Pacífico, según el El Banco ministro del de Pacífico Finanzas, es se distinto. puede, No, el Banco del Pacífico se puede tiene hacer el próximo año. Tiene otro régimen. Hay ofertas para... CNT no se puede, Hay por ofertas ejemplo. ya para CNT no se puede, las Hay 5 eléctricas no se ofertas puede. para el CNT. No de privatización, de concesión de la eso administración. dicen, y eso dicen, y cuánto se ofrece, y cuánto van a sacar, y cuáles son las condiciones. CNT va a perder sus privilegios de empresa pública, sin los cuales no podría ser viable. O sea, todas esas preguntas hay que hacérselos. Si nosotros hicimos un estudio en Ecuador Libre, donde vimos qué pasaría si a CNT le sacas los privilegios de empresa pública. Y lo hace pagar impuestos, No lo hace reparte pagar- utilidades, sí. no paga impuestos, no paga aranceles, no paga nada. Pues está no en rojo, en rojísimo. Y tienes una empresa que además de esos privilegios de competencia frente a sus competidoras, ¿cómo le sacas esos privilegios? ¿O vas a hacer que un un operador privado, tenga privilegios frente a los otros competidores privados? O sea, ahí lo que quieren es una pelota cuadrada que para mí es muy difícil de conseguir. Todos son planes y en el papel todo suena bonito. La proforma del Estado te pone unos platales por concesiones, te pone unos platales, pero todas las proformas del Estado han puesto en esos rubros, porque ¿de qué depende eso? ¿De que yo haga así? Y diga, me voy a meter 200 millones de dólares acá, 500 millones de dólares acá. Pero en la práctica eso es muy difícil de que se plasme. Entonces, yo creo que todo eso se tiene que hacer. Y se tiene que hacer a mucha mayor profundidad de lo que dicen o los socialcristianos o Jaime Nebot, que el otro día decía que no hay que privatizar ni nada, sino que hay que concesionar porque es un modelo exitoso. No, flaco, habla claro. Hay que privatizar todo eso, que el Estado se deshaga de eso para que se dedique, se concentre a hacer lo que puede hacer mejor. Que es, por ejemplo, darle salud de forma mucho más eficiente, de forma mucho mejor, en colaboración con la empresa privada a los ecuatorianos, o darle educación, pero que no esté de banquero, de telecomunicador, que no esté de todo, porque precisamente, pero claro, hoy día si te pones a uno, si te pones al otro y después sales como santo diciendo, no, es que esta es la vía, no, te opusiste a lo principal. A mí me cuesta mucho todavía, entiendo en parte por qué lo haces, pero me cuesta mucho verte en el papel, no sé si alguna vez te imaginaste, primero defendiendo una tesis de gobierno, como la ley económica urgente, y segundo, defendiendo un incremento de impuestos. Sí, hay una paradoja y te voy a explicar por qué. Porque cuando tienes dos malas opciones, tienes que escoger la menos mala. La menos mala. Y claro, yo podría ser dogmático, decirte no, porque Bastiat y Hayek dicen que no. No. Cuando tú tienes dos opciones malas, tienes que escoger las menos malas. Y la menos mala es una elevación de impuestos a los que más tienen. Yo creo que esta ley que se aprobó va a ser insuficiente para cubrir, totalmente insuficiente para cubrir lo que Son hay que cubrir. 500 millones según el gobierno, ¿no? Sí, y yo creo que no van a llegar a eso, pero ni en 50 años. Y igual vamos a tener que endeudarnos, igual vamos a tener que recortar gastos. Entonces, ¿para pero qué aprobar eso? a esto nos lleva la irresponsabilidad de una clase política, porque la medida de fondo para evitarnos todo esto era recortar los subsidios al combustible. 40 años desde que Bombita, el general Bombita, en una dictadura nacionalista y revolucionaria, nos metió en ese problema que crece y crece y crece y crece y crece. Lo que hay es que ser responsable en un momento dado, para inclusive asumir situaciones que aparentemente son paradójicas. Y yo sí tengo la claridad mental y la honestidad intelectual de decirte sí, puedo asumir esas paradojas en un momento dado. Y no por defender al gobierno. Yo no tengo un buen criterio de Lenín Moreno. Yo me acuerdo de dónde sale Lenín Moreno. Yo me acuerdo que Lenín Moreno estaba becado en Bélgica, iba a decir, en Suiza. Yo me acuerdo que fue vicepresidente en medio de todos los abusos del correísmo. Yo jamás defenderé a Lenín Moreno. Lo que defiendo en un momento dado en este país es la simple y mera racionalidad. Eso es todo. Y ahora lo que se defiende es eso. A ver, flaco, ¿de dónde vas a sacar billete? Porque tienes que funcionar. Yo prefiero entre que me endeuden en Wall Street con un 11%, que es lo que pagaríamos hoy, y probablemente sea lo que tendremos que pagar en intereses con la nueva emisión que tienen que hacer, porque no cuadran las cifras. Entre eso prefiero una subida temporal de impuestos. Te digo la verdad, en situaciones normales, ninguna de las dos. Baja el gasto y veramos a largo plazo. Pero todo tiene que ser simultáneo. Esto tiene que ser con una bajada de gasto drástica, que igual está obligado el gobierno a hacerla, pero que me parece que
Lenin no ha tenido liderazgo ni las agallas para hacerla hasta ahora. ¿Podría negociarla con un bloque legislativo clave para aprobar lo que necesitaba el presidente? Me refiero a Creo. Si Creo ponía los votos para aprobar una subida de impuestos, podía pedir a cambio que el gobierno se ponga a hacer su trabajo y baje el gasto público. Podría pedir a cambio que el gobierno se ponga a hacer su trabajo. Se lo dijo Guillermo Lasso en el comunicado. Se lo dijo Guillermo Lasso en el comunicado, sino que ahí no dicen, ahora no lo anuncian. Este país ha empezado a funcionar por tweets. Guillermo Lasso anunció su postura en un comunicado en Twitter, el presidente respondió en otro tweet y dijo, qué chévere, pero es un eso medio estamos de comunicación, haciendo. es una forma de comunicarse. Sí, pero vamos, a lo que voy es, ¿no preferirías tú, que además eres amante de la política, lo europeo, que se sienten de una buena vez y lleguen a un acuerdo de verdad y de frente? ¿Por qué no lo hacen? Por supuesto, tiene que convocarlo. El presidente no lo ha hecho. El presidente se ha pasado, ¿cuántos años lleva de presidente ya? Ya va a cumplir 3 el 24 de mayo. Entonces, esas ruedas de diálogo que no sirven para absolutamente nada, sino para generar videos también en Twitter, y diálogos, ¿por qué no se hace como las democracias europeas y te sientas? Y hay cosas que no se tocan. Yo me acuerdo de cuando vivía en España, yo trabajé en el Parlamento Vasco y veía que en temas muy importantes como terrorismo, por ejemplo, todas las bancadas tenían una sola posición. Salvo por los indeseables de Tarra, de los Batasuna y Bildu y toda esa gente. Sí. Pero las institucionales de izquierda, el PSOE, Izquierda Unida, Partido Popular, tenían una sola visión y se aliaban al gobierno. Nosotros deberíamos hacer eso, no aliarnos al gobierno, sino poner una posición en común y decir, ¿sabes qué? Esto no se toca. ¿Ok? Tenemos que hacer recortes y todos vamos a asumir la responsabilidad de esto. Me encantaría que se convoque a eso y se haga eso. Pero también tienes que ver que los recortes no se pueden hacer a la loca, y aquí hay algo importante, que cuando tú estás ciego, yo creo que este gobierno está ciego en la parte de que no sabe qué hacer en recortes, y no creo que lo ha manejado con la preparación que necesita a través de estos 3 años. Empiezas a recortar por aquí, tienes que empezar a tener una deficiencia. La deriva lógica es que hay en cierta prestación de servicios. Entonces es muy difícil encontrar dónde está el equilibrio. Y yo creo que el próximo gobierno tiene que llegar con un plan muy bien estructurado de cómo reducir el Estado, pero compensar al mismo tiempo con concesiones y con más eficiencia, para que los servicios básicos no pierdan la calidad que se necesita. Porque si empiezas a recortar doctores, por ponerte un ejemplo, estás loco. Pero sí puedes recortar de forma inteligente, porque quizás hay especialidades que no se usan tanto, bla, 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 bla. Pero tienes que ver eso con mucha inteligencia. ¿Ves a alguien con capacidad en el gobierno para hacer eso? No, a ver, el gobierno tiene gente capaz. ¿Cómo quién? Yo creo que Richard es un buen hombre y tiene capacidad. ¿Tú crees que hace un buen ministro de Economía? Creo que ha tenido buenas intenciones, creo que quizás han tenido un mal delivery, creo que ha tenido buenas cosas y malas, pero el balance me parece que con Richard es positivo, porque enfrentó de forma, me parece, auténtica el tema de la liberalización de los combustibles. Y hombre, auténtica, no sé si es la palabra correcta, yo diría irresponsable. ¿Por qué? Porque es una medida con la que yo públicamente he estado siempre de acuerdo, pero es que esas medidas no se toman engañando a la gente con que voy a subir el IVA, para después decirte no, solo cambiar los combustibles y generar el pedo que generaron. Casi se nos cae el gobierno nacional, casi se nos caen las instituciones democráticas y casi se nos cae la democracia por una decisión mal tomada como la que tomó Richard Martínez. Sí. Perdió 1-0 allí, perdió 2-0 cuando mandó un mamotreto de ley de 400 artículos, 40 repetidos, que ni siquiera se había leído la ley, con la ley económica de carácter urgente. O sea, me parece que un ministro que va con buenas intenciones, pero de buenas intenciones no se vive. En las leyes, yo estoy de acuerdo contigo en lo último, de haber mandado 444 artículos, haber hecho esa mezcolanza tan grande. Eso sí fue un error, me parece tremendo. En la liberalización del combustible, te digo como lo dije antes, yo estoy de acuerdo. Yo creo que esas son el tipo de medidas que se anuncian precisamente cuando ya tienes la determinación y no se andan anunciando mucho antes, porque tenías a todo el mundo alzado en las calles antes, ¿no? Es una medida que es racional y debe hacerse, y me parece que lo que están buscando es una pelota cuadrada actualmente del supuesto focalización, porque eso nunca ha pasado, lo han buscado antes y no ha pasado. Pero yo sí aplaudí esa medida y la aplaudo. Mira, dentro de Carondelet ya están clarísimos que el subsidio ya no lo tocan. Sí, no sé, tampoco no tengo...
Es una pena, Anderson, eso es una pena porque un sector de la población, un sector de criminales del Ecuador, somete al resto. Los indígenas, dices tú. No quiero hablar de los indígenas porque yo hablo de personas, no de etnias. Entonces, la persona que está Jaime Vargas y la agrupada en el dirigencia. sector de la Conalle que estuvo delinquiendo, liderados por Isa y liderados por Vargas, que son dos personas que para mí deberían estar pasando una estancia de todo pagado en Canadá. Deberían estar en la cárcel. Y por esa gente, por esos vándalos, por esos criminales que están dispuestos a destruir una ciudad, estamos subyugados el resto de ecuatorianos que estamos pagando un subsidio a combustible, que se los agradezco mucho, por cierto, porque me están pagando parte de mi venida acá en mi carro, pero que no lo quiero, porque ese dinero estaría mejor empleado en medicina, estaría mejor empleado en profesores y no en pagar el combustible de mi carro. Ese es el gran problema. ¿Qué se hace con la Conalle, Aparicio? Quiero decir, porque no puedes desconocer que han tenido una lucha histórica, no puedes desconocer que tienen un respaldo popular impresionante, no puedes desconocer que son una voz autorizada dentro de la protesta social, no puedes desconocer que tienen que estar en la mesa. Y yo no puedo desconocer que tú eres un buen periodista, que tienes una voz autorizada, que eres un buen hombre, pero tú me vienes y me haces un crimen y te vas al calabozo. Es así de simple. Yo no desconozco ninguno de tus méritos al decir eso. Lo mismo con Isa, lo mismo con Vargas. Pueden haber sido los líderes, la Madre Teresa de Calcuta, pero el momento que secuestras policías, secuestras periodistas, toqueteas policías mujeres, vejas periodistas en público, los secuestras, los golpeas, debes estar en la cárcel. Y eso no es desconocer nada. Yo también me considero una buena persona, pero si hago algo mal, debo pagar lo que hice. Y punto. No, y que no me vengan... Obviamente que el movimiento indígena ha tenido reivindicaciones claras. Aquí había una segregación tremenda con los indígenas. Ya no la hay. Son perfectamente iguales ante la ley, como tú y como yo. Y son personas que merecen el mismo trato que tú y que yo, la misma consideración y la misma condena en caso de que cometan algún delito. Y eso no es desconocer absolutamente nada. Y Vargas e Isa hoy en día son dos vándalos que incendiaron, amenazaron, quebraron. No sé, pregúntenle a la Fiscalía. Esa es la pregunta que yo quisiera hacerle a la Fiscalía. Quizás porque no los quieren tocar, porque precisamente tienen ese halo de este movimiento, los líderes de este movimiento romántico indígena, pero para mí lo perdieron absolutamente. Para mí son dos vándalos, dos líderes que incitan al odio y que si los criticas, lo único que te responden, y eso es algo que lastimosamente está casi en todos los dirigentes de los sectores indígenas. Lo único que te responden es racista. Te sacan la carta del racismo. Te cartan la carta del racismo. O sea que son intocables. Son intocables. O sea que si el día de mañana yo podría decir que si un serrano a mí me critica, le voy a decir regionalista. Es igual de absurdo. O si yo qué sé, pues un español, un americano me critica, yo voy a sacarle que tú odias a los suramericanos. Entonces así no se puede conversar. Y eso es lo que te decía antes. Estamos como encerrados en estos relatos, en el mundo indígena, por esos líderes y también por una lavada de cerebro que han tenido por muchos años. Mira, la gente de Guayaquil y Quito te odia. Y si te critican por ir allá, es porque son racistas. Y además tienen otro relato. Llaman violencia a lo que no es violencia. Entonces, si tú tomas una medida que no les parece adecuada, eso es violencia y justifica la violencia. Y a mí me impresiona cómo Isa y Vargas, metódicamente, en toda intervención, matizan. Y dicen, bueno, si van a condenar a los que hicieron nuestra violencia, es decir, los que quemaron, secuestraron, hay que condenar también. Hay que condenar la otra violencia. No, flaco, eso no es violencia. Así de simple, no caigamos en ese relato. Entonces, hay un nivel de cinismo, pero lo peor es que yo creo que se lo creen, porque son años de lavado de cerebro. Y tú, el mundo indígena, no puedes generalizar, porque tienes también a esa facción de personas que están en esos grupos violentos y tienes indígenas que son gente próspera, pacífica, totalmente... Muy lejos, los Hualinga de Sarayaku, ya quisiera yo que estuvieran en la dirigencia indígena en lugar de Vargas e Isa, que mira que tienen capacidad intelectual, que mira que tienen pero son formas gente productiva, democráticas, trabajadora, que está haciendo otras cosas de verdad y no está usufructuando ni parasitando presupuestos de movimientos que son pagados con el buenismo europeo y de Estados Unidos y que les están dando dinero precisamente a unos vándalos. Son gente que está haciendo cosas de verdad, pues. ¿Fuiste a la marcha que convocó Jaime Nebot en esos días? No fui. ¿Por qué? Ya te lo dije, porque yo creo que Jaime Nebot
él jugó la carta noventera, me pareció, me sentía en un que estaba viendo en TV, me acuerdo, en los 90, porque esa carta populista, esa carta de yo digo hasta aquí y me opongo a los subsidios para que no me odie, no ser impopular, y después salga con sus 1000 matices, y no dijo nada en esa marcha. Yo lo he dicho aquí varias veces, ¿no? Y creo que lo he repetido hasta el cansancio. A mí Nebot como alcalde me parece un buen alcalde y un tipo muy respetable, pero como político me parece el Partido Social Cristiano en general, con obvias excepciones de los jóvenes, me parece un partido nefasto para el país, porque cuando viene el momento nacional de actuar por el país, siempre han actuado así, con oportunismo. Lo hicieron con Sixto, lo hicieron durante el gobierno de Noboa, lo hicieron ahora. Hay quienes dicen que si Nebot no hacía esa marcha, se caía el gobierno. ¿Por qué? No sé, son lecturas y lecturas. No que tiene veo la ese gente, nexo causal ahí, la verdad, porque en Guayaquil no pasaba nada, más allá de unos desmanes. La sede de gobierno estaba trasladada a Guayaquil, ¿no? Sí, pero... Fue la postura del socialcristianismo la que defendió pero a la ver, ciudad. Guayaquil, primero que queda lejísimos allá, es muy difícil que vengan hasta acá, se pasa por un solo puente, que está muy bien, lo taparon, pero no creo, la verdad, no creo. Además, el mundo indígena se puso en guardia precisamente con eso, utilizó eso para generar todavía más polarización. Habrá quien piense eso, yo no lo veo, simplemente. O sea, si me explicas cómo exactamente eso, pero no lo veo, la verdad, sinceramente. ¿Cómo ves el tablero político después de octubre? ¿Cambió en algo? ¿Seguía exactamente igual? El tablero político, yo creo que está bastante parecido. Yo soy juez y parte acá, ¿no? Yo quiero que Guillermo Lasso llegue a la presidencia en el 2021. Yo creo que la actuación de él fue auténtica y eso se notó. Y hemos visto en los estudios que eso se ha notado. ¿Tú crees que la gente lo nota? Sí, mira, esto yo creo que, hablando de los 90, ¿no? Ese mundo patético, enfático, como dice Escotado, ese mundo de las poses, ese mundo ya acabó, tú sí sabes. Y porque estamos demasiado cerca hoy de los hechos por las redes sociales. Entonces esas poses que antes se mediatizaban y se salían en televisión y eran posibles, ya la gente se da cuenta. Incluso cuando está de acuerdo contigo, cuando te demuestras oportunista, la gente lo nota. Y yo creo que eso pasa porque hay una demasiada proximidad. Estás como un reality todo el día de reacciones. Y según lo que hemos visto, aquellos líderes que actuaron por oportunistas fueron muy mal vistos. Y no obstante, aquellos que actuaron de forma auténtica sí fueron bien vistos. Y hay un fenómeno que yo creo que hay una clase media en el país que cada vez más grande, que se está dando cuenta de la racionalidad y está siendo cada vez más racional, y unos jóvenes también que están creciendo dentro de un mundo, digamos, que ya no quieren polarización, ya no quieren oportunismo, sino que salgan adelante, ¿no? ¿Tú no crees que el grito de fuera todos va a volver a sonar en Ecuador? Mira, yo siempre digo, la clase política nunca ha sido popular en ninguna parte y en ningún lado, en ningún momento, porque yo cuando estaba en España, tú sabes que viví muchos años en España, decían lo mismo, ¿no? Los políticos. Y vamos a reventar a los indignados en España, hay ¿no? verdad y hay cosas ciertas y cosas no tan ciertas en ese relato. Hay políticos buenos, políticos malos, pero tendemos a estar hastiados de los que vemos en televisión, sobre todo, de nuevo, con la inmediatez de hoy, que lo vemos todos los días, es un reality. Tendemos a estar un poco... a culpar a alguien todos esos temas, y la clase política tiende a ser quien, con razón y sin razón, en este país con gran razón en gran medida, sufre ese desprestigio. Por ejemplo, la Asamblea Nacional, muy desprestigiada. No sé por qué casi siempre el órgano legislativo tiene mala vibra en todas partes, porque ahí se maneja, se negocia, se vota un día a favor, un día en contra. Entonces, yo sí no me gusta hablar en términos generales de la clase política. Este país tiene muchos políticos muy malos, pero también respeto a la gente que está ahí con buenas intenciones. A mucha gente no comparto sus ideas, pero bueno, lo que yo creo es que el 2021 se va a perfilar muy interesante. Yo lo he dicho antes aquí, a mí me encantaría competir con una opción de derecha buena, como puede ser Jaime Nebot. Me encantaría que esa sea la competencia, que es una muy buena competencia. Me encantaría que salgan opciones de izquierda interesantes, porque yo creo que el debate público se hace interesante cuando tienes buenos adversarios. Eso te obliga a ser mejor. Y actualmente no veo en la izquierda ningún buen adversario
como, No. como decían los vikingos, dignos de matar. No, alguien ojalá salga alguno. que te haga afilar la espada. La izquierda está huérfana en este país, ¿no? Sí, sí, y eso yo no lo agradezco, porque me gustaría tener enfrente a alguien que me genere esas ganas de prepararme mejor y extender bien. Entonces, vamos a ver en el 2021. Yo, como te digo, creo firmemente que Guillermo es la opción que tiene el mejor momento ahorita para llegar a la presidencia. ¿Tú crees que tiene mejor momento que en 2013? Sí, 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 definitivamente creo eso. A ver, en el 2013 fue muy difícil, tú tenías al Estado en contra. Llegó un momento en que tenías a TC, Gama TV y todos los medios estatales diciendo Guillermo Lasso te va a quitar absolutamente todas las prestaciones sociales. Claro, sí. Más difícil que eso, creo que imposible. Y ahorita lo veo como el candidato más competitivo. Puede salir un outsider, puede salir un prodigio, pero el Esto es outsider es Ecuador. eso. El outsider es uno que sale a última hora. Y si ves que sale ese prodigio y ese outsider, vamos a ver qué pasa. Ahora yo creo que es el candidato con más opciones que hay para llegar a la presidencia. Y no le desconozco a nadie más su competitividad y su fuerza. ¿Tú crees que aguantamos 18 meses más de gobierno? A ver, no nos queda otra. ¿Cuál es la otra opción? Que los derroquen. No nos queda otra. Hay que aguantar. ¿Tú crees que el país aguanta 18 meses más de gobierno? A ver, definitivamente este no es mi gobierno favorito, pero ¿cuál es la opción? Que tengamos una anomia. A ver, Lenin podría hacer una cosa que es la muerte cruzada y no sería muy diferente por el tiempo que le queda, ¿no? Digamos que sería casi lo mismo. Claro. Y podría gobernar por decreto ley y hacer reformas en caso de que las haga buenas por el decreto ley y que generalmente cuando son buenas las reformas después permanecen. Eso ha pasado muchas veces, no en el Ecuador, sino en otros países donde existe la figura del decreto ley normalmente. Pero tú sabes que la incertidumbre que nos meteríamos en ese momento, yo creo que sería todavía peor que lo actual. Hay que tener paciencia, llegar al 2021 y salir como se debe, ¿no? Esto es sonar muy pesimista por un lado y yo creo que podemos ser optimistas. El 85% de los ecuatorianos cree que el país va por mal camino, ¿ah? Sí, pero siempre ha sido elevada esa cifra. Tú sabes que... Ya, hombre, pero el 85 estamos casi todos en el mismo equipo. O sea, déjate No, de acuerdo. bueno. Y yo creo que va por mal camino. Yo estoy de acuerdo con ese 85%. Pero, a ver, si llega a pasar un cambio en el 21, que ya va a ser la primera elección donde no tenemos el ambiente enrarecido de ese correísmo hiperpoderoso, mediáticamente mentiroso, esa propaganda tan grande. Quizás, y a mí me gusta ser optimista en esto, ese sea el momento de un verdadero cambio. Porque Lenin, al final del día, llegó con ese aparato de propaganda, llegó con esas maniobras sucias, llegó en una elección absolutamente enrarecida, llegó a empatar, porque le fue muy mal el hecho de que con ese poder haya empatado. Pero yo creo que quizás el Ecuador puede salir adelante con estas elecciones sin ese ambiente y que gane quien tenga que ganar. Yo quiero que gane Guillermo Lasso, creo que el país se merece que gane Guillermo Lasso, pero más allá de eso, quizás estas elecciones pueden generar algo mejor que las otras, ¿no? Con eso terminamos. Aparicio Caicedo, de Fundación Ecuador Libre. El correísmo está respondiendo ante la justicia en presencia o en ausencia. Están prófugos, refugiaditos en la embajada o en Cana. Uno de los casos que ha tomado referencia emblemática dentro del correísmo es el de Paola Pavón. No me quería ir sin preguntarte a ti qué opinas. Mira, yo en temas de corrupción soy muy respetuoso de la presunción de inocencia, aún en el caso de los correístas que no respetaron la presunción de inocencia. Yo creo que eso se tiene que ir desarrollando. Yo creo que ella estuvo muy involucrada en los hechos vandálicos últimos. Ojalá que de ser así pague, y lo pague muy caro en términos de los castigos penales que le correspondan. Me impresiona que esa gente todavía siga siendo tan descarada de utilizar el aparato institucional para algo tan grosero. Pero eso, que se desempeñe con el proceso y que siga adelante. ¿Pero te parece bien que esté presa la prefecta de Pichincha, que se quedó en el país, que tenía ganas de responder al juicio, que dice, por favor, yo me quiero quedar a defenderme? Si participó en esos eventos y se merece la prisión, me parece bien.
No conozco el caso en detalle como para darte una opinión técnica del caso. Pero si es verdad todos los elementos de juicio que le han llevado al calabozo, pues sí, debería estar preso. Y si no, debe salir. Y si no, debe salir y los jueces competentes deben determinarlo. Porque sí sabes que lo que se juega en realidad es que a la hora de la hora la Fiscalía no puede aprobar lo que asegura que puede probar, que todavía no ha llegado el momento de hacerlo. Pero a mí lo que me da pánico es que la señora pierda el cargo de prefecta por estar presa y luego resulta que estuvo presa por las puras y se quedó sin cargo por las puras. Eso estaría mal, pero hay que ver qué pasa, ¿no? La Fiscalía cumple su deber, que es acusar en caso de que vea un delito, indicios de un delito. Los jueces tienen que decidir en base a eso. Si ella pagó, yo te digo mi opinión sobre lo que creo que sí pasó. No la puedo acusar, no puedo señalarla a ella como culpable de ningún delito, pero yo creo que ahí hay mucho por lo que responder. Pero lo que tú dices, eso está en manos de los jueces. Si ellas determinan que es inocente, que se vaya a su casa y ya está. Y si la prisión fue desmedida, que ella proponga las acciones pertinentes para que la reparen o lo que sea. Finalmente, el gobierno dice que va a tener candidato en 2021. ¿Te suena algún nombre? Claro, todo el mundo está hablando de que Otto quizás sea candidato. Sí. Yo creo que si Otto quiere ser candidato, me parece en buena hora que un tipo como Otto, buena persona, fresco, vaya a la política. ¿Está bien? ¿Te parece? Creo que ese es el que más suena como candidato del gobierno. No sé si tú conozcas algún otro que suene como candidato. Es el que más suena, todavía no dice si quiere o no. Me parecería muy bien. Aparicio, ¿qué dice Edo? Maestro. Gracias por acompañarnos, hermano. Gracias a ustedes también. Terminamos esta mañana con mi conclusión. Esto es el punto final. Hay que tener pantalones bien puestos para intentar ser candidato de un gobierno tan impopular como el de Lenín Moreno. Hay que estar un poco loco en el bueno o en el malo de los sentidos, en el mejor o en el peor de los criterios, para decidir intentar ser sucesor de un gobierno con una de las credibilidades históricamente más bajas que hemos visto, aprobaciones históricamente más bajas que tenemos registros. Si ese de allí, ese hombre con poco o mucho criterio, resulta ser Otto Sonnenholzner, yo creo que se lo ha ganado. Se lo ha ganado porque curiosamente es el único en la Casa de Gobierno que no entró por la vía democrática, es decir, por la elección popular. Entró por la elección parlamentaria, que es igual de democrático, igual de constitucional, pero no tiene el respaldo de los votos. Se le ha ganado porque es un vicepresidente que ha llegado a intentar contagiar al gobierno de algo que le hace falta, ganas de trabajar. Se le ha ganado porque es un vicepresidente que tiene un estilo bastante auténtico, que lo que le falta es lograr que el gobierno sea tan auténtico como lo es él, que lo que le falta es que el gobierno se parezca más a él que él al gobierno. Se le ha ganado porque es un tipo que es capaz de lograr consensos y sentarse con los que piensan diferentes y hacerse respetar sin tener que agredir al resto. Me parece que Otto Sonnenholzner puede ser la cara de la sucesión en 2021. No sé si tengo opciones, no sé si sería un buen candidato, ya lo dirán los números, es muy temprano para verlo. Pero sí que creo que dentro ha marcado la cancha, ha marcado un estilo propio y se ha ganado un espacio, que no es fácil en política, sobre todo cuando se prevé que vas a ser un florero como suelen ser los vicepresidentes en este país. Pero si algún mérito tiene Otto Sonnenholzner, es que finalmente todos nos aprendimos su apellido, y eso sí que era jodido. Aquí nos vemos mañana, otro tema, otro entrevistado, y otra entrevistadora los acompaña la Gaby Yepes. Yo me voy de feriado largo. Encontrarás policías regados en 30 puntos de Guayaquil. Plena, ahora ya puedes disfrutar las fiestas al máximo y seguro. Si eres friolento, tranqui, ya no tienes que subir a la capital para acceder a los servicios del gobierno nacional.
Varias instituciones, como el Ministerio de Salud, el Registro Civil y Ban Ecuador, visitaron a los guayasenses. Se crearon mesas de diálogos con padres, maestros y pelados de varios colegios. Se busca conocer la realidad sobre las necesidades que tienen las instituciones educativas. Armó asambleas comunitarias para mantener el diálogo abierto con la people. Visitó al pueblo Montubio en Milagro y a los comuneros de Poza Honda del cantón San Borondón. Busca conocer cómo es la movida en las comunidades y cuáles son sus necesidades. Bueno, ahora ya sabes que el Gober está pendiente de los guayasenses. Nos vemos pronto. Pilas.